Aquella mañana de sábado 3 de septiembre, Elena Monteiro llegó a la mansión Lambert con la misma puntualidad de siempre, las 6:45 de la mañana. El uniforme gris, ya desgastado en los puños y el cuello, escondía más que la rutina de una criada, escondía una vida de sacrificios, silencios y un talento cuidadosamente guardado. A sus 45 años, Elena ya no esperaba reconocimiento. Tras la muerte de su marido 25 años antes, su prioridad fue criar con dignidad a Eduardo, su único hijo. Para ello, aceptó lo que tenía a mano: limpiar casas ajenas, soportar humillaciones veladas y vivir como si no existiera. Los Lambert, una de las familias más influyentes de la ciudad, nunca preguntaron por su vida antes del servicio. Para ellos, Elena era solo una sombra eficiente, que aparecía cuando algo necesitaba limpieza y desaparecía poco después. Pero ese sábado, algo cambiaría. El sol aún no había atravesado la niebla cuando Elena se dirigió a la sala de música, como hacía en los raros días en que la casa estaba vacía. Era su secreto, su refugio. Sus dedos, encallecidos por las tareas domésticas, se deslizaban con precisión sobre las teclas del Wesendorfer Imperial, el piano de cola austríaco que valía más que cualquier propiedad inmobiliaria que Elena alguna vez se había atrevido a soñar con poseer. Ella no necesitaba partituras, tocaba de memoria, desde el corazón. Interpretó extractos de sus propias composiciones, escritas en viejos cuadernos escondidos detrás de la lavadora. La pieza que sonaba en ese momento se llamaba Lamento no andar de cima, escrita después de un día en que accidentalmente escuchó los gritos de una discusión entre los jefes. Era profundo, melancólico y vivo. Elena no se dio cuenta cuando Sofía Lambert, la hija adolescente del banquero, entró acompañada de dos compañeras de colegio. Las jóvenes se rieron a carcajadas, pero de repente la risa cesó. Lo que vieron no fue solo un trabajador tocando el piano, era algo que desafiaba la lógica del mundo que conocían. Sofía Lambert, que acababa de cumplir 17 años, todavía vestía su uniforme matutino de montar, botas de cuero limpias, pantalones beige ajustados y un látigo en la mano derecha como si estuviera sujetando su propio ego. Se acercó lentamente, con el rostro lleno de desprecio disfrazado de curiosidad. «¿Qué crees que estás haciendo?», dijo, con voz aguda y fuerte, como si quisiera que incluso los cuadros de la habitación lo oyeran. Las amigas, una rubia de trenzas impecables y otra morena de risa fácil, ya estaban sacando sus celulares para filmar. Elena se quedó congelada. Su instinto era apartar las manos del teclado, pero algo dentro de ella se negaba. Todavía sentada, se dio la vuelta y respondió con firmeza, sin arrogancia: «Solo estaba tocando. Este piano necesita afinarse más a menudo». Sofía se rió a carcajadas, como si hubiera escuchado el chiste más absurdo del mundo. «Limpias baños. Esto cuesta más de lo que ganarás en 20 años. Ni siquiera te dejan mirar este piano». Antes de que Elena pudiera decir nada, la grabación ya estaba hecha. Risas, insultos y el encuadre perfecto de una criada sentada donde no debía. Por unos segundos Elena pensó en irse, no por miedo, sino por vergüenza, no de la música, sino de ella misma, por haber creído que podía existir en ese espacio. Pero luego respiró profundamente. Recordó a Eduarda a los 6 años, aplaudiendo después de verla tocar por primera vez. Recordó la promesa silenciosa que hizo en el funeral de su marido, que, incluso en silencio, nunca dejaría de ser quien era. Sin pedir permiso, volvió la mirada hacia el teclado y, como ignorando la presencia de las chicas, comenzó a tocar de nuevo. No fue venganza, era una necesidad. La canción que eligió, una composición suya llamada Raíces de Agosto, mezcla influencias de Chopin con ritmos afrobrasileños. Las jóvenes permanecieron en silencio. Los dedos de Elena contaban una historia que ninguno de ellos conocía, de dolor, de resiliencia, de una mujer invisible, que, por unos minutos,
se convirtió en el centro de todo un universo, y así fue como se disipó la burla, no con gritos, sino con notas. La atmósfera en la habitación había cambiado. Los tres adolescentes, antes entusiasmados con la idea de exponer una escena divertida, ahora estaban inquietos, como si algo dentro de ellos se hubiera desplazado. Sofía, todavía con su celular en la mano, dejó de grabar a mitad de la pieza, sin saber por qué. Los amigos, incómodos, apartaron la mirada del teclado y la dirigieron al suelo sin encontrar las palabras adecuadas. El sonido de la música parecía llenar la habitación con una especie de verdad que ninguno de ellos esperaba oír. Elena, concentrada, mantenía su mirada fija en las teclas, pero por dentro sentía que su corazón latía más rápido. Ella sabía lo que transmitía esa música, cada nota era parte de ella misma, y supe que una vez que fuera revelado, no habría vuelta atrás. El silencio que se produjo al final de la obra fue absoluto, ni siquiera el tic-tac del viejo reloj de pared se atrevió a interrumpir. Por un momento, nadie supo cómo reaccionar. Fue en ese preciso momento cuando el portón electrónico de la mansión se abrió con el característico sonido metálico, seguido del frenado suave de un coche de lujo. Un empleado se apresuró a anunciar la llegada, pero el impacto fue inmediato. Un Rolls Royce negro, con vidrios polarizados, estacionado en la entrada principal. Del asiento trasero salió un hombre alto, con traje a medida y postura impecable. Eduardo Monteiro, maestro reconocido en al menos 3 continentes, era conocido por su discreción y talento, y por nunca conceder entrevistas. Pocos sabían que había crecido lejos de los focos, hijo de una mujer que limpiaba casas con sus manos y creaba sinfonías con el alma. Al entrar en la habitación, lo primero que vio fue a su madre sentada al piano, rodeada de jóvenes tranquilas y torpes. El rostro de Elena aún tenía rastros de tensión, pero sus ojos se iluminaron cuando vio a su hijo. Eduardo miró a Sofía con una mirada que no necesitaba palabras. Luego se volvió hacia su madre y simplemente le dijo: «Es hora, mamá». Elena dudó. «¿Hora de qué, hijo mío?», preguntó en un susurro casi infantil, como si tuviera miedo de creer lo que creía entender. Eduardo se acercó, tocó levemente la mano de su madre y, con una sonrisa contenida, respondió: «Es hora de dejar que el mundo escuche lo que siempre tuviste que decir». Los adolescentes observaron silencio, sin comprender lo que estaba sucediendo, pero dándose cuenta de que estaban enfrentando algo mucho más grande de lo que esperaban. Elena se quitó el delantal con manos temblorosas y por primera vez en muchos años se sintió vista no como una empleada, sino como una mujer completa. Eduardo la condujo hasta el coche con naturalidad, como si ese momento hubiera sido planeado desde hacía mucho tiempo. La puerta se cerró suavemente y el Rolls Royce se arrancó bajo la mirada atónita de Sofía y sus amigas, quienes no dijeron palabra hasta que el coche desapareció al final de la calle arbolada. El destino era el Conservatorio Nacional de Música, donde les esperaba Isabel García, amiga de la infancia de Elena y actual directora de la institución. Isabel, una mujer de expresión firme y mirada inquisitiva, reconoció a Elena nada más entrar al salón principal. «Tienes la misma mirada que tenías cuando improvisamos en las escaleras de la universidad», dijo con una sonrisa de bienvenida. Elena le devolvió la sonrisa, pero tenía los ojos llorosos. Durante años, había guardado partituras en tarros de arroz, escondido manuscritos detrás de la estufa y grabado melodías en cuadernos escolares olvidados por sus empleadores. Eduardo trajo una maleta con todas estas composiciones, páginas amarillentas, partituras garabateadas a mano, títulos como Berceuse das Cinzas, Retorno sin nombre y, en el fondo de la maleta, una partitura encuadernada con cinta azul, Ecos de la Resistencia, su obra maestra. Isabel hojeó el material con atención y, al terminar, simplemente dijo:
esto necesita ser escuchado, y lo será. La decisión fue tomada. La noticia corrió rápidamente entre bastidores en el conservatorio. Una actuación extraordinaria se incluiría en la inauguración de la gala de la Fundación Cultural, prevista para la noche siguiente. Oficialmente, la atracción fue un estreno inédito de una obra nacional, financiada, irónicamente, por donaciones de la propia familia Lambert. Uno de los principales patrocinadores del evento. Ni Pierre Lambert ni Sofía sabían de la implicación de Elena. En los días previos a la gala, Eduardo ensayó con su madre en una habitación aislada del conservatorio. Para Elena fue extraño tener que lidiar con partituras encuadernadas y luces de estudio frías después de tantos años de tocar con poca luz durante los descansos del trabajo. Aún así, la música fluía con la naturalidad de alguien que nunca dejó de ser quien era. Eduardo, firme y paciente, ajustó el tempo, organizó la orquesta, pero nunca interfirió en lo que importaba, el alma detrás de cada nota. La noche de la gala el auditorio estaba abarrotado. Personalidades políticas, inversores, intelectuales y periodistas ocuparon los asientos numerados con invitaciones doradas. En el escenario, sillas y partituras esperaban a la orquesta. Una gran pantalla mostró el nombre de la fundación seguido de la frase "Una noche de celebración y descubrimiento". En el backstage, Elena lució un conjunto de tejido ligero y negro, sencillo y elegante. Su cabello recogido en un moño bajo revelaba su rostro sereno pero expectante. Eduardo la ayudó con los ajustes finales. Si alguna vez te sientes inseguro, mírame, dijo, ya no estás solo. Elena respiró profundamente. Cuando se anunció su nombre junto al de su hijo maestro, un murmullo recorrió el público. Algunos se miraron confundidos, otros sacaron sus celulares para buscar en Google el nombre Elena Monteiro. La mayoría no encontró nada, pero estaban a punto de escuchar todo lo que tenía que decir sin una sola palabra. Cuando Elena subió al escenario, todo el auditorio pareció contener la respiración. Caminaba tranquilamente, con pasos mesurados pero seguros, como quien sabe lo que vale incluso después de años de desacreditarse. Mientras se sentaba al piano de Colas de Noir Sons, sintió por un momento las mismas mariposas en el estómago que había sentido en su primer recital, a los 14 años, cuando su padre todavía vivía y creía que llegaría lejos. Eduardo levantó su batuta, señaló la entrada de la orquesta y los primeros acordes de Ecos de la Resistencia llenaron la sala. La música empezó con notas muy bajas y arrastradas, como una marcha interna. Poco a poco fue aumentando en intensidad, con armonías complejas y pasajes que desafiaban a cualquier pianista profesional. Pero Elena no lo dudó. Sus manos, ahora libres de la rutina de la limpieza, bailaban sobre las teclas como si le estuviera contando al mundo todo lo que ella nunca tuvo la oportunidad de decir. El público, acostumbrado a representaciones frías y técnicas, se dejó llevar por una fuerza que no estaba solo en la ejecución, sino en lo que transmitía. Hubo dolor, sí, pero también había belleza, ancestralidad, resistencia, humanidad. Cuando la pieza llegó a su clímax, una secuencia de acordes disonantes que se resolvieron en una melodía casi susurrada, algunos rostros del público estaban visiblemente conmovidos. Entre ellos, sentados en la tercera fila, estaban Pierre y Sofía Lambert. Pierre observaba con el ceño fruncido, intentando comprender cómo aquella mujer, a quien veía todos los días limpiando el suelo de la biblioteca, estaba allí en el escenario recibiendo una ovación de pie. Sofía, por el contrario, no parpadeó. Sus ojos llorosos revelaban una mezcla de conmoción, arrepentimiento y algo más profundo, admiración. Por primera vez, vio a Elena más allá del uniforme, y por primera vez comprendió lo que realmente significaba el arte. Al final de la presentación, hubo silencio durante unos segundos, como si nadie supiera exactamente cómo reaccionar. Luego, una ronda de aplausos comenzó tímidamente,
creció rápidamente y se apoderó de la sala. La élite que una vez la había ignorado ahora se puso de pie y aplaudió, algunos visiblemente conmovidos, otros tratando de ocultar su vergüenza. Elena se sentó allí por un momento, asimilando esto. No era vanidad, era la sensación de finalmente existir en un espacio que siempre le había sido negado. Eduardo se acercó, le tomó la mano y la ayudó a levantarse. Los dos se inclinaron ante el público. Isabel García subió al escenario y, con un micrófono en la mano, hizo un anuncio inesperado. A partir de hoy, Elena Monteiro será la nueva catedrática de composición contemporánea del Conservatorio Nacional, y su obra será publicada internacionalmente. El público volvió a aplaudir, esta vez con más intensidad. Elena se conmovió, pero se mantuvo firme. Allí, esa noche, selló el final de una vida invisible. Afuera los comentarios zumbaban. En las redes sociales ya circulaban vídeos de la actuación con subtítulos como La criada que silenció a la élite y del anonimato al escenario, el talento de Elena Monteiro. Periódicos culturales y críticos de renombre compitieron por entrevistas. Al día siguiente, la línea telefónica de la Fundación recibió decenas de llamadas de personas interesadas en apoyar proyectos inspirados en la trayectoria de Elena. La repercusión fue tan grande que, en menos de una semana, la propia Fundación Cultural anunció cambios internos. Pierre Lambert sería removido de la presidencia y los patrocinadores exigieron más diversidad en los proyectos financiados. Sofía, por su parte, no tenía forma de escapar de la exposición. El video en el que humillaba a Elena se hizo viral, y aunque fue borrado, siguió compartiéndose. Los amigos se alejaron, los profesores exigieron explicaciones y la imagen de la heredera perfecta de la élite quedó destruida. La escuela emitió un comunicado de repudio, pero en lugar de esconderse, Sofía hizo algo que nadie esperaba. Días después de la gala, con su imagen pública aún resentida, Sofía apareció en el conservatorio, sola, sin maquillaje y con ropa sencilla. Llamó a la puerta de la habitación donde Elena estaba preparando la partitura para su primera clase como profesora. Elena la abrió y la vio allí, acurrucada, con la mirada baja y las manos temblorosas. No vine a justificarme ni a pedirte que olvides lo que hice, solo quería aprender, dijo la joven con la voz entrecortada. Aprende música, pero también aprende a ver. Elena no respondió inmediatamente. Observó a Sofía con la mirada serena de quien ha visto mucho, ha sufrido más de lo que parece posible y, sin embargo, no ha dejado de ser humano. Después de unos segundos, abrió la puerta completamente y señaló el piano vertical en la esquina de la habitación. Puedes empezar por afinar el oído. Siéntate. No fue una absolución, fue un nuevo comienzo. A partir de ese día, Sofía comenzó a asistir a clases particulares con Elena 2 veces por semana. Al principio, el malestar era visible, no por parte de Elena, sino de Sofía, confrontada en cada nota con el peso de sus actitudes y su desconocimiento. Elena no la trató con condescendencia ni frialdad, era exigente, justa y profundamente comprometida con la música. Enseñaba escalas, pero también pausas, dinámico, pero también escucha. Con cada lección, algo cambiaba, no solo en Sofía, sino también en Elena, quien empezó a ver en aquella joven arrogante la posibilidad de moldear no solo a una pianista, sino a una mejor persona. Poco a poco, la rivalidad silenciosa dio paso al respeto mutuo. Sofía nunca pidió perdón directamente, pero demostraba cada día, con humildad, que quería ser diferente, y Elena, que aprendió a lo largo de su vida que el mundo suele ser cruel con aquellos que se atreven a ser más grandes que el lugar que les impone, decidió enseñarle todo lo que sabía, incluyendo lo que nunca estuvo en las partituras. Con el tiempo, el nombre de Elena Monteiro se convirtió en uno de los más respetados de la música brasileña contemporánea. Revistas especializadas destacaron su trabajo como innovador y visceral,
mientras que universidades internacionales la invitaron a conferencias y residencias artísticas. Pero nada de esto parecía deslumbrar a Elena. Ella continuó viviendo con sencillez, rechazando entrevistas sensacionalistas y reforzando siempre que su éxito no era un milagro, sino el resultado de una persistencia silenciosa. En el conservatorio crearon una beca que lleva su nombre, dirigida a jóvenes músicos de entornos periféricos. En los primeros días de inscripción se presentaron más de 1000 candidatos. Muchos de ellos traían sus composiciones en cuadernos escolares, tal como lo había hecho ella antes. Elena leía personalmente cada inscripción, sin delegar en nadie el cuidado de escuchar a quienes llegaban desde los márgenes. En la antigua mansión Lambert, la transformación también dejó su huella. La fundación creada por Pierre tuvo que revisar sus prácticas y, tras la presión pública, adoptó un comité de diversidad. Pierre permaneció recluido, evitando apariciones públicas, mientras que Sofía comenzó a trabajar discretamente como voluntaria en proyectos sociales vinculados a la educación musical. Ella nunca usó su conexión con Elena para promocionarse. Al contrario, insistió que su historia debía ser contada con discreción y respeto. En una de las últimas clases del semestre, mientras aprendía a tocar la pieza Raíces de Agosto, la misma que había escuchado por primera vez con desdén, Sofía se detuvo y preguntó: ¿crees que algún día pueda acercarme a tocar como tú? Elena sonrió con los ojos y respondió: puedes jugar como quieras, y con eso es más que suficiente. La música continuó, llenando la habitación con algo que ninguna partitura podría enseñar: reconexión. En la ceremonia de fin de año del conservatorio, Elena fue homenajeada por profesores, alumnos y exalumnos que vieron en ella no solo una maestra, sino un ejemplo vivo de superación. El público estaba lleno de familias enteras, muchas de ellas pertenecientes a comunidades históricamente excluidas de la música clásica. Cuando subió al escenario para recibir una placa simbólica, Elena no pronunció ningún discurso. Él simplemente les agradeció y, en lugar de decir palabras, se sentó al piano a tocar un fragmento inédito de la secuela de Ecos de la Resistencia. La música era más ligera, casi esperanzadora, pero sus acordes aún llevaban las marcas de lo que había experimentado. Eduardo, sentado en la primera fila, observaba con lágrimas en los ojos. A su lado, Isabel aplaudía con silencioso orgullo, y, al fondo del público, Sofía filmó discretamente la actuación, no para publicarla, sino para guardarla, como un registro personal de lo que nunca quise olvidar. En los pasillos del conservatorio colgaban una foto de Elena junto a grandes nombres de la música brasileña. El título, sencillo, decía: Profesora Elena Monteiro, pianista, compositora y formadora de generaciones. Para quienes no conocían su historia, nos pareció un justo homenaje, pero para aquellos que sabían lo que estaba sucediendo detrás de escena, fue un recordatorio de que había alguien allí que convertía el dolor en creación, el silencio en arte y la humillación en oportunidad. Elena continuó, enseñando, componiendo e inspirando, siempre con la misma serenidad de quien sabe que el tiempo revela lo que los ojos distraídos se empeñan en no ver. Su trayectoria, marcada por años de invisibilidad y superación silenciosa, se convirtió en un símbolo no de venganza, sino de justicia, no por vanidad, sino por legado. Y así, al son de sus propias composiciones, Elena Monteiro demostró al mundo y a sí misma que el verdadero talento perdura, incluso cuando nadie está mirando.